Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. A partir del ejercicio de regresión utilizando un método de ortogonalización previo y reorganización del espacio de variables, eso nos permite introducir lo que se conoce como el método de componentes principales, que es una herramienta ampliamente utilizada en el contexto de análisis multivariado. Como podemos ver, hay un gran beneficio de reorganizar el espacio del conjunto de variables explicativas. Vamos a ver otra metodología del análisis multivariado donde hacemos esa misma reorganización del espacio de variables que tenemos y usualmente es uno de los métodos más utilizados en análisis no supervisado. Recuerden que cuando estamos haciendo análisis no supervisado, no tenemos definido cuál es un modelo predictivo de tal manera que unos inputs o unos outputs. Aquí solo estamos considerando un conjunto de variables que queremos reorganizar la información contenida en ellas. Vamos a acudir a una nueva descomposición que se conoce como la descomposición espectral. Esta nueva descomposición no actúa sobre la matriz de variables independientes, sino sobre la matriz creada sobre la operación de esas variables independientes transpuesta multiplicada por ella misma, que nos va a dar una matriz K por K, teniendo en cuenta que tenemos K variables explicativas. Otra forma de interpretar esta matriz es pensar que esa es una matriz muy parecida a lo que se conoce como la matriz de varianza y covarianza de un conjunto de datos. De tal manera que esta matriz recoge la información contenida en la variación de cada uno de los datos, que sería la diagonal, más las covariaciones, que son los elementos por fuera de la diagonal. Si aplicamos una descomposición conocida como la eigendescomposición, podemos ver que esta matriz X transpuesta a X la podemos descomponer por una matriz V de los vectores propios y por una matriz de los eigenvalores, donde vamos a representar esos eigenvalores en una matriz diagonal al cuadrado, donde en la diagonal tenemos cada uno de esos eigenvalores. ¿Cómo reconstruimos estos elementos para recuperar esta descomposición? Vamos a resolver esta ecuación característica donde tenemos en valor absoluto D multiplicado por una matriz identidad menos X transpuesta a X. Eso es igual a 0, entonces necesitamos encontrar los valores D que nos genere una solución para ese sistema de ecuaciones. Naturalmente va a haber más de un valor porque vamos a tener K soluciones a ese sistema de ecuaciones. Y cada uno de ellos nos va a representar un eigenvalor D y un eigenvector correspondiente a ese eigenvalor que cumple con la última ecuación. A partir de estos eigenvectores y estos eigenvalores, vamos a recuperar a través de los datos originales X y la proyección de esos datos sobre estos eigenvectores, eso nos va a dar lo que se llaman los componentes principales. Entonces tenemos el primer componente principal definido como X multiplicado por el eigenvector 1. Vamos a imponer para este primer eigenvector que la norma es igual a 1, es decir, B1 transpuesta por B1 es igual a 1. Como hemos creado impuesto esta situación, podemos demostrar relativamente fácil que la varianza del primer componente principal corresponde a ese primer eigenvalor de 1. Para el segundo componente principal, que lo vamos a denotar Z2, vamos a recuperar ese Z2 con los datos originales X multiplicado por ese segundo eigenvector. Y ahora hemos impuesto de nuevo esa condición de que la norma de este segundo eigenvector es igual a 1 y además que ese eigenvector sea ortogonal
al primer eigenvector. De tal manera que podemos recuperar que la varianza del segundo componente principal es igual al segundo eigenvalor. Y así sucesivamente podemos reconstruir todos los componentes principales correspondientes a este conjunto de datos de K por K. De tal manera que en total vamos a tener K componentes principales. Y la forma o las restricciones que hemos impuesto para recuperarlos, que se asemejan un poco a la descomposición que vimos anteriormente, que imponía unas condiciones de ortogonalidad entre ellas, para que podamos tener un espacio mejor organizado, nos va a garantizar que vamos a recuperar, por un lado, un ordenamiento natural sobre los eigenvalores, que va a estar relacionado por la varianza contenida en los datos originales. De tal manera que el primer eigenvalor de 1, correspondiente a la varianza explicada por ese primer componente principal, va a ser el mayor. Luego vamos a tener el segundo componente principal o el segundo eigenvalor, y así sucesivamente hasta el décimo eigenvalor, que va a tener la mínima varianza explicada de ese conjunto de datos. Por lo tanto, si queremos reducir el problema de dimensionalidad de una manera que logramos capturar la máxima varianza explicada, vamos a poder seleccionar solo algunos componentes principales que capturen la mayor información contenida en estas variables explicativas. Y esa información la estamos recuperando de la matriz de varianza y covarianza que corresponde a X traspuesta a X. Y este es el beneficio de llevar a cabo esta descomposición espectral, y es la base del ejercicio de recuperar los componentes principales. Gráficamente, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde nuestras variables explicativas están compuestas de nuevo por dos variables explicativas: la información contenida en X1, que está en el eje X, y la información contenida en X2, que está en el eje Y. Aquí tenemos el scatter de esa información, que representa esos pares ordenados de esa muestra, y como podemos ver, la mayor variación de los datos está a lo largo vertical. Entonces, naturalmente, el primer componente principal correspondiente a esa mayor variación va a estar trazado de esa manera diagonal, porque ahí contiene la mayor variación del conjunto de información que tenemos. Luego vamos a reconstruir por construcción un componente que es completamente ortogonal a ese primero, es decir, estamos formando un ángulo de 90 grados entre ese primer componente principal y ese segundo componente principal, que nos indica esa segunda variación importante que está, digamos, a lo largo de esa parte horizontal. Y por lo tanto, aquí hemos resumido la variación condensada en este conjunto de información de dos dimensiones de una manera limpia en dos vectores que son ortogonales entre ellos.